Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Le damos la bienvenida a los hermanos de Facebook. Le damos también la bienvenida a los hermanos de Instagram. Tengo viendo otra cosa. En nuestra programación para el día de hoy, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, le damos por permitirnos en este momento iniciar el estudio del segundo siguiente. El curso de hoy, viernes, el deseado de toda la gente. Oramos, buen Dios, para que el estudio del deseado de toda la gente sea de gran ayuda para cada uno de nosotros y que podamos, oh Dios, dejarnos conducir por su Santo Espíritu. Por Jesús. Amén. El deseado de toda la gente. Cada semana estudiamos un capítulo de El deseado de toda la gente, escrito por nuestra hermana Elena G. de White. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Capítulo 3. El cumplimiento del tiempo. Versículo clave. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 al 5. Primera pregunta: ¿desde cuándo fue predicha la venida del Salvador? A medida que fue pasando el tiempo, ¿qué pasó con el cumplimiento de la promesa? La página 23 contiene la respuesta. A. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. B. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento tardó. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron las señales que indicaban que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador? Página 24. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Sí. De todos los países, los judíos dispersos
acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Anhelaban conocer al Dios vivo a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la tumba. Vemos en estas dos primeras preguntas cuáles fueron las señales fuera de la nación de judía que precedían. Perdón. ¿Desde cuándo fue predicha la venida del Salvador? ¿Qué pasó con el cumplimiento de la promesa? Vemos que todo comienza en el Edén. Esto echa por tierra los conceptos que nos enseñan que la religión cristiana es, que la religión que cree en un solo Dios verdadero y que cree en la creación es de origen judío, ya que la promesa del Salvador se dio antes que existiera un solo judío. Solo que la promesa se cumplió en territorio judío. El Mesías llegó, como dijo Pablo en Gálatas, cuando se cumplió el tiempo. Aun cuando Adán y Eva esperaban que se cumpliera en el tiempo, en los días de ellos, la promesa tardó un par de años. Es posible que tú estés esperando una promesa, que se cumpla una promesa que el Señor te haya hecho, como lo hizo con Adán y Eva. Ten confianza, que la promesa se cumplirá, pero en el tiempo de Jehová. ¿Cuáles fueron las señales que indicaban que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador? Definitivamente que de alguna manera el Señor le habría de saber o le habría de dar a saber o le indicaría a su pueblo que se cumpliría la promesa en un tiempo determinado. Y en efecto, al estudiar cuidadosamente lo que ocurría en los días en que Cristo se hizo hombre, encontramos por lo menos 6 señales. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente. Los judíos dispersos. Esto permitía que cuando ellos regresaran a su lugar donde vivían,
cumplieran la misión de dar a conocer en todo el mundo la llegada del Mesías. Por otro lado, estaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban una religión que dejase satisfecho el corazón. Y por último, más no menos importante, anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la muerte. Yo no sé por qué los seres humanos que nos antecedieron en los días de la venida del Mesías por primera vez, no pudieron leer las señales que anunciaban la venida del Mesías. Pero la experiencia de ellos nos es más que suficiente a nosotros hoy para que no se repita la historia en ocasión de la segunda venida del Mesías, hoy día conocido como el Cristo. Que no nació en un pesebre para ser adorado cada Navidad, sino que si bien es cierto nació en un pesebre, nació para traernos libertad. Una libertad que solo puede dar aquel que le está esperando y que la anhela de todo corazón. Nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las señales fuera de la nación judía que predecían el aparecimiento de un instructor divino? Página 24 y 25 del Deseado de la Gente nos dicen: hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esto nos debe llamar la curiosidad hoy día, que estamos esperando la segunda venida de Jesús y que la historia se repita y que los que estamos en la iglesia adventista del séptimo día orgullosamente conocidos como los del libro negro, que esperan la venida del Mesías, seamos sorprendidos que muchos hombres que buscan la verdad fuera del pueblo de Dios y a quienes se les imparte el Espíritu Santo, tales maestros, tengan la habilidad dada por Dios de ver en el firmamento oscuro la estrella que nosotros, los de casa, teniendo ojos, no vemos. Elena G. de White dice:
Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas se habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su esfera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Es interesante ver que la sierva del Señor nos dice que entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. ¿Será que hoy día también ocurre lo mismo entre aquellos a quienes los adventistas del séptimo día le llamamos mundanos? ¿Será que un mundano entiende mejor las profecías de la segunda venida que un adventista del séptimo día? No lo digo yo. Está allí, página 25 de El deseado de toda la gente. Al que tiene entendimiento, entienda. Número 4. Mientras que se daban las señales en el mundo y fuera de la nación judía, ¿qué pasaba con los judíos de Dios? Página 24, párrafo 3. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. Observe que dice al apartarse, o sea, aquí el problema es apartarse. Las palabras de los profetas no eran comprendidas porque estaban separados de Dios. Para las muchedumbres, la muerte era un horrendo misterio. Más allá de todo, más allá todo era incertidumbre y dobreguez. Los hombres moraban sin consuelo en religión y sombra de muerte. Con ansia en los ojos, esperaban la llegada del libertador, cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro. ¿Cuál era
el propósito de Satanás con la humanidad antes de la venida del Redentor? ¿Qué medios utilizó para lograr sus objetivos? En la página 26, el segundo al cuarto párrafo, y la página 27, el primero al tercer párrafo, encontramos las 4 respuestas. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para, primero, ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Segundo, por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Tercero, se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Y cuarto, Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Las mismas 4 se cumplen hoy día, sobre todo después de la pandemia. La deserción eclesiástica es horrible, ha sido horrible. Lograr que los hermanos regresen a la adoración en los templos se ha vuelto cada vez más difícil. Y ya no es por temor a la contaminación de un virus. Satanás parece estar logrando sus objetivos. Y todavía no ha llegado lo peor. Pregunta número, dice 5, pero realmente es continuación de la 5. Estamos en la segunda parte de la 5. ¿Qué motivos utilizó para lograr sus objetivos? La misma página, 26 y 27. Anteriormente estábamos en 24 y 25, ahora 26 y 27. El párrafo 2 al 4 y el párrafo 1 al 3. 26 no, sí, 26 y 27 en la misma página. Disculpe. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Al permitir la fe de Israel, que había obtenido, al pervertir la fe de Israel, sí, utilizando el paganismo, había obtenido su mayor triunfo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Hoy día estamos nosotros en la misma situación. Cada vez más hay un deseo de alcanzar metas y metas y metas y metas y metas y metas terrenales, porque son las metas terrenales las que nos van a salvar. Eso es paganismo. Los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo
por una falsificación del evangelio. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Estos 6 medios todavía son utilizados hoy día por Satanás para lograr su gran objetivo: que tú y yo nos perdamos. Además, tenemos 4 más. Representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar que el mundo como un tirano. Tanto así que hoy día se enseña en la mayoría de las religiones cristianas que el Antiguo Testamento no está vigente. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Tanto así que hoy día vemos como una costumbre el guardar la ley, sobre todo el 4º mandamiento, perdiendo el significado real de lo que la ley y el 4º mandamiento deben ser para nosotros. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran utilizados como medios para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios mismo había ordenado que eran utilizados Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser rechazado, desechado. Todo el sistema debía ser desechado. Llegamos a nuestra penúltima pregunta. Compare las señales en el mundo y fuera de la nación judía con el estado social de nuestros tiempos. Ver las preguntas 1 y 2. Nota alguna similitud. ¿En qué se parecen? Ver Mateo 24, 36 y 44. Marcos 13, 32 al 33. Lucas 21, 25 al 26 y 2 de Pedro 3, 1 al 14. Miremos el cuadro siguiente. En el mundo, la primera venida de Jesús fue predicha, pero su cumplimiento tardó. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Los judíos dispersos. 5. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. 6. Deseaban una religión que dejase satisfecho el corazón. Y 7. Anhelaban conocer al Dios vivo a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la muerte. Eso en el mundo. Lo mismo está ocurriendo hoy día en el mundo. ¿Será que el pueblo de Dios puede ver la necesidad que hay en el mundo de conocer la verdad? Sobre todo, identificar las señales de la segunda venida de Cristo. Ahora, fuera de la nación judía, eran hombres que buscaban la verdad. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas. Ahora, en nuestros días, Mateo 24, 36 y 44.
pero del día, de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no os pensáis. Lucas 21, 25 al 26 nos dice, angustia de la gente, de fallecimiento de los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y segunda de Pedro 3, 1 al 14. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ignoran voluntariamente que Dios es el creador. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Las señales en el mundo fuera de la nación judía y en nuestro tiempo nos hablan del cumplimiento del tiempo. Nuestra última pregunta. ¿Qué debo permitir que Jesús restaure en mí antes de su segunda venida? Página 28, último párrafo. Satanás se está regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Primero, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Satanás la había distorsionado. Segundo, nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. No puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco puede el pecador borrar sus pecados por sí mismo. Tercero, él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Tú y yo, en nuestra cárcel de pecado, hemos sido privados de la libertad, pero Jesús vino para abrir la puerta de hierro y que tengamos libertad. Y cuarto, vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. No te dejes el lujo de ser partícipe de esta ceremonia en la que eres puesto en libertad del pecado. Hoy es el día. Escuchemos a la hermana Elena Jerez Guay en el devocional de hoy titulado La gloria del Salvador brilla sobre el ladrón. 20 de enero. Lucas 23, 42 nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que la experiencia de este ladrón en la cruz sea nuestra experiencia y que aun cuando estemos condenados en una prisión física, mental o espiritual,
sepamos que hay esperanza de libertad para aquel que acepta el Salvador, Jesucristo, como su libertador. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 20 de enero. La gloria del Salvador brilla sobre el ladrón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Durante su agonía sobre la cruz llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar ningún delito hallo en él, Juan 19:4. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó como su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Nosotros a la verdad justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma, desamparada, se aferraba de un Salvador moribundo. Acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. El deseado de todas las gentes, páginas 697 y 698. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com.
Así llegamos al final de este segmento. Damos las gracias al Ministerio de Padilla por el devocional y a ustedes por habernos acompañado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final de la transmisión del segundo segmento. Al entrar en el tercer segmento, Señor, pedimos su dirección y oramos, buen Dios, para que el Espíritu Santo nos acompañe siempre. En Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a través de la Biblia. Todos juntos. Con Jesús rumbo al cielo. Ha sido una presentación de este segundo segmento, vamos al tercero, de el Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Acompáñanos en el tercer segmento con la ayuda de Dios.